El Señor les bendiga, bienvenidos a este nuevo domingo de gozo, de júbilo, de consuelo para muchos de nosotros. Hay luchas, hay pruebas, hay cargas, pero bendito sea el Señor que Él está presente, Él es fiel. Vamos a comenzar nuestro discipulado hoy, domingo 24 de noviembre, y les pido que nos pongamos en oración antes que otra cosa. Bendito Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra debido a tu nombre, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, donde tú sabes, tú que nos conoces, sabes que hay gratitud, pero que también hay necesidad, hay clamor por las luchas que enfrentamos, por las tristezas que a veces nos abaten, pero que en tu misericordia nos sigues sacando adelante. Tu palabra nos alienta, tus promesas son una realidad en nuestras vidas. Gracias por este puñado, este remanente de hijos tuyos que dejando todo se proponen y se deciden a estar aquí a tiempo, a escuchar tu voz, a poner todo lo que de nuestra parte esté para obedecer. Tú pones en nosotros el querer y el hacer, Señor, pero también hay disposición en los corazones para hacer una cosa u otra, y de eso nos estás hablando. Aquí estamos para que a través del ejemplo y de la experiencia de la iglesia en Pérgamo, tú hables a esta iglesia sublime gracia. Iglesias hermanas, nos une la misma sangre de Cristo Jesús, así que Señor, somos de un mismo sentir y nos disponemos a escuchar. Háblanos y haznos entender lo que nos estás diciendo, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Sesión número 27 ya, si ustedes son observadores, la 26 de la semana pasada, 26 es la mitad de 52, y 52 son las semanas que tiene un año. Entonces ya llevamos 6 meses exactos. Hoy empezamos el segundo semestre de este discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia, y lo hacemos con el estudio de la carta a la iglesia en Pérgamo. Pérgamo, luego nos viene a la mente a qué se refiere el Pérgamo, ¿verdad? La palabra que más conocemos nosotros es pergamino. Efectivamente, en Pérgamo se empezaron a fabricar estas especies como de cueros o de papiros, al principio muy rústicos, muy rudimentarios, pero que poco a poco se fueron perfeccionando, al grado de que ya en estos tiempos de los que vamos a hablar, pues ya era toda una industria. Sí, hagan de cuenta que Pérgamo era la Kimberly-Clark de aquella época, los meros en cuanto a la producción de libros. Tan es así que al idioma castellano nos llega precisamente ese nombre. La ciudad ya no se llama así. Ahorita usted la busca en un mapa y sí le da la ubicación, porque ahí persisten las ruinas de lo que fue la ciudad de Pérgamo, pero en realidad hoy la ciudad se llama Bergama. No me lo aprendí, lo tengo que leer, como que está medio raro. Bueno, ahorita pasamos a la lámina. La ciudad se llama Bergama, antigua capital de Asia Menor. No era tanto Éfeso ni las otras que hemos visto, sino es esta, ¿sí? Y más que nada por el aspecto religioso, lo explicaremos en un momento. La particularidad de Pérgamo, vamos a referirnos a ellos con su nombre antiguo porque vamos a ver el contexto histórico, nada más. Era que estaba construida sobre una colina. No sé cuántas ciudades en México tengan esa particularidad, pero sé que Monterrey es una de ellas. Cuando usted va a llegar, por eso le dicen la ciudad de las montañas, va usted llegando a Monterrey y la ve hacia arriba, hacia lo alto, no hacia abajo, como por ejemplo Torreón es una llanura, es una planicie. Pero estas tipo de ciudades pues resaltan desde que va uno llegando a ellas, ¿verdad? Las ve uno, caray, ya desde empezando se ve bonita. Y a mí me gusta mucho Chihuahua, casi no voy a Monterrey. Creo que una vez fui a Monterrey, estaba muy nublado, no vimos ni el Cerro de la Silla vimos, así que pues hagan de cuenta que no he ido. Pero a Chihuahua he ido muchas veces y también está así como que en cerritos, es puro subida y bajada, y se ve muy hermoso cuando sale uno entre Delicias y Chihuahua de una última cordillera de sierra y empieza a aparecer la ciudad. Entonces, para los viajeros y para los moradores de esa ciudad era un orgullo vivir en Pérgamo, se veía muy bonita. Más o menos ahí está ubicada en la misma costa, aunque ya no es una ciudad costera, ya está un poquito hacia tierras continentales, y su particularidad era básicamente eso, que estaba sobre una colina, estaba fincada en piedra. Ustedes saben lo que eso conlleva, ¿verdad? Tiene su simbolismo, y sobre todo por la manera en que se aprecia, se ve hacia arriba.
Hay una foto, esa es la ciudad antigua, de donde ahorita solamente quedan ruinas. Si usted va a Bergama, hay viajes turísticos todavía, lo tienen que llevar en una expedición a lo que era la ciudad antigua, que era Pérgamo. Ya la ciudad actual ya no está sobre la colina. Sobre la colina quedan solamente las ruinas de lo que fue Pérgamo. Sin embargo, pues es la misma ciudad. En la siguiente usted verá cómo, estando en la colina donde estaba Pérgamo, se divisa hacia abajo el valle donde ahora sí está la ciudad de Bergamo. ¿Sí? Entonces, digamos que son vecinas, ¿sí? Como Torreón y Gómez, o como, no sé cómo lo puede usted comparar, pero no comparten terrenos. Hay que realizar un recorrido de algunos kilómetros, subiendo en auto a una especie de colinas hasta llegar a un cierto lugar donde ahora sí los visitantes se bajan y recorren todo ese territorio donde ya solamente quedan ruinas de lo que fueron las ciudades, por supuesto los templos, que tienen una gran relevancia para lo que vamos a hablar el día de hoy, en su historia y en su repercusión espiritual para la iglesia, y por supuesto ruinas de un templo dentro de todos, de una iglesia del Señor, una iglesia que fue fundada por ahí, cuando el apóstol Pablo, recuerdan ustedes, llegó a Éfeso en Hechos 19, y de ahí se extendió el evangelio a muchas de esas regiones, entre ellas la ciudad de Pérgamo. Bueno, pero seguimos hablando de esta ciudad. La colina donde estaba edificada, esa colina que ven ustedes, está más o menos a 300 metros de altura sobre el valle. Quiere decir que desde muchos kilómetros de distancia usted puede apreciar el cono, era una especie de cono, como si fuera pirámide, pero de manera natural, en donde los historiadores, los arqueólogos y algunos escritores, por ejemplo uno del siglo XIX, no cito el nombre porque no tiene relevancia, la describe, cito, como una ciudad real, sede de autoridad entre todas las provincias de Asia. Supongo que por eso la eligieron como capital política, que domina orgullosa todo el valle del río Caicus, es decir, orgullosa. Tenía de qué ufanarse, al menos geográficamente hablando. En griego, su nombre significa ciudadela, que es algo así como una ciudad de cierto renombre, no cualquier ciudaducha, una ciudadela, ¿sí? Algo más importante. Pero nosotros sabemos que Pérgamo, para nosotros, lo único que nos hace referencia es a los pergaminos de los que ya hablábamos hace un momento. En cuanto a su población, en esa época en la que estamos hablando, en la epístola que el Señor, por medio de Juan, les remite en este mensaje, contaba con una población cosmopolita de todo tipo de nacionalidades. Por supuesto que había una colonia judía, aunque como ya hemos visto, no necesariamente es algo positivo. ¿Se acuerdan? Las dos iglesias anteriores, ya vimos que el que haya judíos no necesariamente era algo provechoso. Pablo llegaba a las comunidades, buscaba la sinagoga, hablaba primero a los judíos, sabiendo y conocedor de que el reino de los cielos vino a los judíos. El pueblo judío es el que lo rechaza o lo acepta, y entonces Pablo tomaba la determinación si empezaba a hablar a los gentiles o se quedaba en la sinagoga de los judíos, por supuesto que invitando a todo tipo de personas. Bueno, pues aquí, igual que en Esmirna, los judíos no eran muy aliados, muy buenos partidarios del evangelio. Era un aspecto negativo el que hubiera colonia judía en Pérgamo. Tal es así que estaban ya siendo involucrados en lo que cada año se realizaba en la ciudad de Pérgamo. Cada año se realizaba ahí el culto imperial. ¿Se acuerdan que en Esmirna fueron los primeros que establecieron el culto a Roma? Bueno, ellos, para no quedarse atrás, le erigieron un templo, ¿sí? En Esmirna no había un templo específico, en Pérgamo sí. Hicieron un templo a Roma, y ellos reclamaban para ellos, todos como quedando bien con el César, decían, no, nosotros le hacemos una mejor fiesta, no, nosotros. Entonces cada uno se competía de una manera diferente en cada ciudad de la provincia de Asia, para que el César se agradara más de ellos, ¿sí? Entonces como que le hacían la barra, y aquí la ventaja que ellos quisieron ganarse con el César es que le hicieron un templo y que reclamaban para ellos la fiesta oficial.
¿sí? Que cada año se le hacía al culto imperial, entiéndase al emperador. Este culto se instauró en el año 29 después de Cristo aproximadamente, es decir, prácticamente al inicio del ministerio de Jesús, los últimos 3 años que él estuvo en la tierra físicamente, ya existía el culto imperial en Pérgamo. Entonces ya empezaba desde allí la oposición, ahí nació, digamos que desde ahí empezó el anticristo. No es que sea un personaje que va a salir ahorita dentro de unos años o que ya ande por ahí pagando, no, el anticristo es un sistema, el anticristianismo es un sistema que invariablemente se opone al cristianismo y a su crecimiento en el mundo. Y no nada más a Roma, no nada más al César, sino a todo tipo de deidades se adoraba ahí. Había templos, por ejemplo, para Atenea, que ya vimos que también fue una diosa muy destacada, Artemisa, Dionisio, pero hay uno que destaca, no sé si ustedes lo han escuchado mencionar, el dios Asclepio. Están medio raros los nombres. Asclepio es el dios griego de la medicina. Si usted todavía va a un consultorio médico, en la mayoría de ellos donde le pintan las fachadas se encuentra un logotipo así. ¿Sí? ¿De dónde procederá? Pues yo digo, unas víboras pues son venenosas, como que no se me hacía muy... Yo ya lo había notado, pero no lo había investigado. Sucede que en la mitología griega, el dios de la salud, el dios de la medicina y de las curaciones era este señor. Bueno, este es una estatua, obviamente. Como no es una persona real, pues ellos lo mitifican y lo iconizan de la manera que les da la gana. Ahí lo inmortalizaron en un monumento más o menos así, un viejito barbón, como todos los griegos. Pero si se fijan en todas las imágenes que usted busque, siempre va a tener una vara y una serpiente enrollada en la vara. En ocasiones al mismo Asclepio lo dibujaban como serpiente. Ya después le dieron forma humana, pero no le quitaron la serpiente. Siempre tiene una serpiente o cerca o enredada en su vara. Esta escultura es un vestigio arqueológico en donde se queda demostrado que desde entonces se empezó a utilizar ese símbolo para referirse a esta deidad y para hablar de lo que es la medicina, la curación, la sanidad, todo lo que tenía que ver con la salud. Evolucionó y ya para cuando la cultura adoptó ese tipo de íconos, este era el símbolo de la medicina, la vara de Asclepio, que en Roma, porque acuérdense que Roma fue el imperio dominante, por mucho que los griegos tuvieran influencia por su mentalidad y por su cultura, quien verdaderamente conquistó el mundo con su ideología fueron los romanos. Ellos sí fueron el imperio más poderoso del mundo. Entonces, a los romanos, el mismo dios Asclepio le dieron el nombre de Esculapio. Se parece, pero no es el mismo, así que cualquiera de los dos nos estamos refiriendo al mismo personaje. Y ahora, ahí les puse una ambulancia, pero anoche fui todavía pasé por un similares y ahí afuera estaba ese símbolo también. Entonces, ustedes donde quiera que vean ese símbolo, ya saben por qué. Algo de cultura que se lleva en el día de hoy es el símbolo de la serpiente enredada en una vara, en todas las recetas, en todas las cosas que tienen que ver con la medicina. Bueno, déjenme decirles que también hicieron un templo a Asclepio y se decía, eso ya es mitología, bueno, todo es mitología, por supuesto, ¿no? Mientras no sea bíblica es mitología y son creencias, pero según ellos todavía inventaron la historia de que en una ocasión llegaron serpientes a ese templo y la infestaron, la invadieron, pero que esas serpientes no eran venenosas sino curativas. Entonces en lugar de matarlas, las dejaron quedarse ahí. Entonces ese templo de Asclepio, en su creencia y en su fanatismo, creyeron que había venido el mismo Asclepio a morar ahí y que ahora las serpientes representaban su presencia ahí. Pues olvídense el negocio de su vida, ¿verdad? De aquí somos. Empezaron a divulgar y a crear la fama de que en ese templo cualquiera que estuviera enfermo fuera pagando, se quedara una noche y se acostara en medio de las serpientes y que amanecía sano. Yo no sé qué tanta efectividad tendría el mito, seguramente a más de uno los mordieron, pero al que sanaba y por una ocasión y por casualidad, pues ya con eso le asignaban las propiedades milagrosas. Entonces llegaban peregrinos de todas partes de la región
a quedarse a dormir ahí, previo pago de su cuota, ¿verdad? De inscripción, su membresía. Bueno, esto contrasta y por supuesto a la luz de la Biblia, pues ¿a quién se representa como la serpiente antigua? Pues a Satanás. Primer punto en el cual vemos la oposición y la rivalidad que va a empezar a surgir desde este punto en cuanto a lo que es el trono de Satanás y el trono de Dios. Segundo aspecto, allí se destacaba también su aspecto cultural. En Pérgamo, acuérdense que les dije que se fabricaban los pergaminos, como era la producción principal, pues los escritores tenían manga ancha, todo lo que quisieran escribir, se empezó a hacer una colección que ya databa desde antes de Cristo, desde los años, como unas 5 décadas antes de Cristo, el emperador Marco Antonio, que los que han estudiado un poquito de historia, no llegó a ser emperador, miento si les digo el emperador Marco Antonio, él nada más fue militar, político, quiso ser emperador, pero nunca lo dejaron llegar. Y entre sus logros, que nunca pudo ser emperador, pero que sí pudo tener cierto alcance y cierto poder, empezó a crear esta biblioteca. Y llegó al punto en que ya en el momento en que estamos hablando aquí ya tenía un acervo de 200,000 ejemplares, y no crean ustedes que copias, puros manuscritos originales, en aquel entonces no se hacían copias. Entonces imagínense ustedes el valor histórico, cultural, arqueológico, para los que les gusta la letra, la literatura y las lenguas, pues es un incalculable valor, no lo pueden evaluar. Entonces, esa biblioteca llegó a ser la segunda después de la de Alejandría, la segunda biblioteca más grande de la región, con 200,000 ejemplares. Después terminó quemada toda la ciudad y la biblioteca terminó quemada. Segundo aspecto, de orgullo. Bueno, ya hemos visto varios, ¿verdad? Su ubicación geográfica, la sanidad que supuestamente garantizaba, el culto imperial, ahora su cultura, uno más, sería el quinto elemento, y es importante irlos atesorando, irlos analizando por lo que vamos a ver enseguida. Lo más destacado, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Se acuerdan cuando vimos en la iglesia de Éfeso que les puse una lámina de las 7 maravillas del mundo antiguo? Estaba el templo de Éfeso, el templo de Diana, y estaba también esta efigie, esta estatua, ¿me la ponen acá? El trono o la estatua de Zeus. Era una escultura monumental que ahorita a lo mejor no sería tan extraña ni tan maravillante. Sin embargo, en aquellos tiempos esculpir algo así no era tarea sencilla. Por supuesto que esto ya es una representación artística, yo creo que era con inteligencia artificial, porque se ve la gente ahí. De esto ya no queda nada. De esto queda, por ahí tengo una foto de la ruina, ¿me lo pones? ¿Dónde están las columnas? Las ruinas, creo que era la 2, la otra. Creo que no la puse. De esas columnas, esa, la de la portada. Esas son las columnas que usted ahorita ve muy bonitas. Bueno, el templo ya queda así. Pero ahí al fondo, ahora sí ponme al mono sentado, ahí estaba el trono de Zeus. Zeus es el dios de la guerra, ¿sí? Que para los romanos, acuérdense que todo lo traducían, ¿sí? El equivalente para fines de Roma era Júpiter. Y este templo tenía esa particularidad, impresionaba el tamaño de la estatua de Zeus, y como usted se fija, es un trono representado porque, pues, siendo deidad, pues él estaba sentado en un trono y toda la gente que entraba ahí le rendía culto. Esta estatua tiene más de 30 metros tenía más de 30 metros de altura, y fue destruida ya por el año 300, ya por un incendio donde no quedó absolutamente nada. Lo único que queda de esas ruinas que ven ustedes son las columnas y poquito de su base, de lo que es los cimientos. Sí, pero ya absolutamente destruida. Bueno, hermanos, digo 5 razones por las cuales, si nosotros fuéramos pergamenses o pergaminos, no sé cómo se dirá el gentilicio de Pérgamo, nos sentiríamos orgullosos, nos sentiríamos privilegiados. Yo creo por eso no hay nadie de Monterrey aquí, porque luego me meto en problemas. Los regios se creen mucho, si se han fijado. Si hay alguien de Monterrey, ¿quién es?
Ah, usted, ay, hermano, perdóneme, ya la regué. No creo que sea su caso, pero yo sí he visto que se sienten medio especiales. Y no sé, pues si las puras razones geográficas sean suficientes, pero pues yo digo que no, siendo mexicanos no tenemos ni por qué, ¿verdad? Pero para los de Pérgamo, olvídense, era quítate el sombrero, ¿sí? Porque era una cosa especial pertenecer a esa comunidad. Bueno, pues ahí, así empieza, se han fijado que así han empezado todos los estudios, un contexto social, geográfico, histórico, cultural, y ahí hubo una iglesia. Todas llegamos a aparecerlo de esa manera. En la primera sesión de cada estudio, de cada carta, lo vamos a ver desde el punto de vista contextual. A la siguiente sesión vamos a ver la iglesia en lo particular desde el punto de vista bíblico, doctrinal, espiritual. Y ya en la tercera sesión estamos viendo la relevancia de su mensaje a los tiempos actuales, a lo que de hoy estamos hablando en respecto a la iglesia del siglo XXI. Entonces, nada más hablando del aspecto contextual, vemos cómo allí, en ese contexto y en ese medio, en donde la Biblia es muy clara, ahorita vamos a leer el pasaje, en decir que Satanás tenía su trono. Fíjense a qué punto el mismo Señor, no son palabras de Juan, no son palabras del pastor de la iglesia, son palabras del Señor, diciendo que en Pérgamo Satanás tenía su trono. ¿A qué se referiría? A que estaba en una colina de 300 metros de altura edificada sobre piedra y los hacía sentirse orgullosos, a la cultura, a la sabiduría, porque acuérdense que ahí predominaba el pensamiento helenístico. ¿A qué se refiere? A Grecia. Y para los griegos no había más importante que el pensamiento. Se referiría a la sanidad, a la salud, que Asclepio, les digo que Asclepio le daba a toda la gente, a toda la sociedad. Se referiría a Zeus, en ese trono impresionante que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo, o a todo, ¿sí? Tal vez un conjunto de todos los factores para que el Señor lo mencionara de la siguiente manera. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 12 al 17, haciendo la aclaración por única ocasión y sin que el caso siente precedentes, como luego dicen. Vamos a utilizar Reina Valera 60. Yo siempre utilizo Nueva Biblia de las Américas y en esta ocasión, por un detalle que ahorita les platico, vamos a leerlo en Reina Valera 60, que es la que la mayoría de nosotros trae. Si alguien trae NTV, NBI, de hecho no me traje el NBI, por eso notarán diferente color, es precisamente por eso, y fíjese bien dónde está el cambio, a ver si lo descubre. Vamos a leer del 12 al 17. ¿Me acompañan? Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otra vez: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Yo creo que más de uno ya se está frotando las manos. ¿Cuánta cosa vamos a descubrir aquí? La piedrecita, el nombre nuevo, la doctrina de Balac, los sacrificados, los ídolos. ¿Cuánta cosa podemos aprender? Esperemos tener el tiempo y la sabiduría que el Señor nos dé para poderlo abordar.
Pero nos vamos a quedar muy cortos. Déjenme decirles que hoy no vamos a alcanzar a ver gran cosa. Los que tienen su diagrama, su hoja, ya lo pueden ir registrando. Se supone que ahorita ya llevamos 3 iglesias, ya llevamos toda esta hoja llena. ¿Sí? La vendo a 50. No, el chiste es que cada quien la redacte para que aprenda. ¿Sí? Al escribirlo, lo aprenden 2 veces. Y ya podemos ir complementando nuestros espacios. Ahí está todo el pasaje, todo el mensaje a Pérgamo, ya dividido en sus respectivas columnas. Hoy nos vamos a quedar si alcanzamos a llegar a los elogios, pero por lo pronto, ¿cómo se presenta Cristo? Ya saben ustedes, todas las cartas comienzan de la misma manera. El que se presenta a Cristo con una palabra, con una de las muchas que tiene y que en algunas las mencionó en Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? Atavío sacerdotal, ojos de llama de fuego, pies de bronce, etc. Ustedes los conocen. Y en esta ocasión utiliza una carta de presentación algo relevante, bueno, muy relevante, por supuesto, pero algo especial. ¿A qué nos estamos refiriendo? El que tiene la espada aguda de 2 filos. De todos los elementos que vimos en la representación de Cristo de Apocalipsis 1, esta es la única presentación de combate, de juicio, de sentencia. En todas las demás son imágenes de consuelo. Tanto los ojos de llama de fuego, pues sí, infunde algo de temor el que el Señor nos vea con esos ojos, pero a los que somos de Él, pues nos infunde paz. ¿Por qué? Porque lo que queremos es eso, que Él nos entiende, que Él nos conozca como somos, que aún cuando le fallamos, que aún en nuestros pecados y en nuestras debilidades, estamos buscando hacer su voluntad, y eso es lo que nos provee el consuelo, que tenga ojos de llama de fuego. Pero como vamos a ver en los pasajes de hoy, la espada aguda que sale de su boca, usted sabe que una espada no es para acariciar, una espada es para dañar, para hacer una herida que corta, que como en su momento vimos, no podemos repetir todo el estudio, pero sí que en su momento penetra el alma hasta el tuétano y los huesos, dijimos, divide el alma en 2 y la desnuda ante el Señor, de los ojos del Señor. Entonces, ya empezando por ahí, si usted le habla a su hijo, a ver hijo, ven, quiero hablar contigo, siéntate, ya la regamos, ya el niño ya sabe que con ese tonito no es nada bueno. No le dice, venga mi hijo, no, a ver, ven, tenemos que hablar tú y yo. Al presentarse, luego las primeras palabras, seguramente cuando leyeron esta carta ahí en la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, te dice esto. Ay, nanita, seguramente dijeron, algo pasa, algo estamos haciendo mal. Espero que ese efecto haya tenido, eso era el propósito. Espero que ese efecto tenga también sobre nosotros. Acuérdense que estas cartas, por muy particulares que sean, aunque tengan un membrete y un remitente específico, son generales. ¿En dónde lo vemos? Pues cuando dice, el que tiene oídos, oiga. ¿Sí? Hay muchos que no tienen oídos y no los tendrán. Se acabarán estos tiempos y jamás se inclinaron a escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allá ellos. De aquí, de la iglesia de todos los tiempos, estos mensajes son atemporales. El que tenga oídos, oiga. Así que a lo mejor algunos de ustedes dirán, no, esa no me queda a mí. Quien quiera reconocerlo y decir, esa espada aguda me va a penetrar a mí, va a abrir mi corazón y mi entendimiento, y yo estoy dispuesto a que el Señor me hable. Eso quiere decir que el efecto tendría que ser similar al que vivió Juan. Ahí tenemos las citas en donde aparece esa frase de la espada aguda de 2 filos. Apocalipsis 1, 16 y 17, ahí aparece por primera vez. Lo recuerdan porque ya lo vimos hace un poquito más de un mes, cuando dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, sigue diciendo, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vuelve a recalcar el versículo 17, por eso lo tengo en negritas. ¿Cuál fue el efecto que causó esto? En Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Ese efecto lo causó en Juan.
¿Qué tanto pudo haber causado ese mismo efecto en la iglesia de Pérgamo cuando leyeron esta carta? El corazón del hombre, como bien dice la escritura, es engañoso, es muy dado a curtirse, a endurecerse. Faraón lo endureció durante 10 plagas. Hay gente que sobrepasa a Faraón por mucho, y por años, no digo 10 años, por muchos años, se va y su corazón jamás se ablandó. Dios es soberano, Dios es justo, Él sabe a quién tiene misericordia y quién no, pero tristemente a nuestro alrededor sigue habiendo muerte, pérdida, separación y gente que no abre su corazón al Evangelio. El efecto en Juan fue inmediato. No sabemos qué tan inmediato fue el efecto en la iglesia de Pérgamo, pero sin embargo el mensaje que van a recibir es sumamente duro. La pregunta es, ¿cuál será la reacción de la iglesia actual, en específico de nuestra iglesia, ante este mensaje? Pero fíjense bien, este saludo y presentación de Cristo no solamente es un elemento, digamos, profético, ¿sí? En este momento solamente es de advertencia, ¿sí? El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: llegará un momento en que esa espada aguda de 2 filos deje de ser una advertencia y se convierte en lo que dice Apocalipsis 19:15. Ahí está una vez más la frase: de su boca, ¿de quién? De Cristo. Es el mismo de Apocalipsis 1, pero en aquel entonces solamente es una representación para que Juan la vea y advierta a las iglesias. Después de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, donde están las cartas, sigue Apocalipsis 4, qué descubrimiento, pero más adelante está Apocalipsis 19, donde ya esto ya deja de ser una profecía y deja de ser una advertencia, y en Apocalipsis 19 ya está ejerciéndose ese juicio, y dice: de su boca salió una espada aguda. ¿Para qué? No para advertir, no para llamar, no para revelar, para herir con ella a las naciones. ¿Y qué pasará? Él las regirá con vara de hierro. Ahí se acabaron las advertencias. Así que el que no tiene oídos para oír y no oye, aquí está su futuro, ¿sí? Este es el destino de esa misma espada que en su momento advierte, pero que en su momento emitirá sentencia, emitirá juicio. Es la misma que está hablando a nuestra iglesia hoy. ¿Y qué le dice? Bueno, pasamos al siguiente. Si se fijan, nos vamos a ir frase por frase. Ya acabamos de analizar lo que implica el hecho de que sea Cristo presentándose con la espada aguda de que sale de su boca. ¿Qué les dice? La primera frase, capítulo 2, versículo 13, nada más la primera parte. Y aquí es donde me refería a la versión que esté usted utilizando. Levante la mano, ¿quién trae Reina Valera? Muy bien, bájela. ¿Alguien trae, el hermano trae NTV, usted el pastor trae NTV, ¿verdad? Hoy no, bueno. ¿Alguien trae otra versión? ¿Qué trae, señor? No, pero el celular no vale. Acuérdense que ya dijo el pastor que eso no vale. ¿Biblia de cuál traes? De ninguna. Bueno, yo también aquí traigo como 20, pero no de la escrita. Nueva versión internacional. Muy bien, nueva versión internacional. Las tengo ahí comparadas. Ahí las tenemos todas. Nada más de esa frase. Y quiero que se den a la tarea de hacer un análisis hermenéutico de lo que implican las frases. Reina Valera: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Nueva versión internacional, la que trae mi hermana Tere: sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Nueva traducción viviente: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Biblia de las Américas, que hoy la dejé descansar: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dios habla hoy: yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Traducción lenguaje actual, que es la que, no sé si me equivoco, pero generalmente sé que los jóvenes usan mucho esa porque les habla como que más en su idioma, ¿sí? TLA dice: yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. ¿Qué notan de diferente? Hay similitud en todas, prácticamente es la misma idea. La única diferencia que la Reina Valera es que yo conozco tus obras.
Ninguna otra versión, las busqué, y no sé si la King James o las que traigan mi hermano Pablo, alguna otra mención y yo conozco tus obras. ¿Cuál otra? Nada más las Reinas Valeras, porque también la antigua también lo dice, pero fíjense, la Reina Valera antigua lo tiene entre paréntesis. Yo conozco tus obras, y luego abajo al pie de nota dice, no todos los manuscritos incluyen esta frase. De ahí está el meollo. Ahora dirán ustedes, bueno, pues es una nimiedad. En primer lugar, porque quien lee la Biblia sabe que Dios conoce las obras, y digamos que es una obviedad. El haber omitido esa frase en el resto de las traducciones, pues no implica que el cristiano ignore que Dios conocía las obras de la iglesia, ¿verdad que sí? Otros dirán, es una obviedad porque si no estaba en todos los manuscritos quiere decir que no hay unanimidad. A lo mejor la Septuaginta le dio importancia, a lo mejor la Vulgata no, y a la hora de que hacen las adecuaciones para nuestro idioma, pueden o no omitirlas, como pasa por ejemplo con el último parrafito del Evangelio de Marcos. Hay versiones que no incluyen los versículos 9 al final. En su momento léalo y estúdielo para que se dé cuenta de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué tan importante es eso? Bueno, tal vez no lo sea tanto para el trasfondo del estudio, al objetivo al que queremos llegar. Lo destaco por una simple razón. De hecho, por eso pusimos en la publicidad del día de ayer la versión de Reina Valera, porque es importante saberlo, recordarlo porque lo sabemos, recordar que sea la iglesia de Pérgamo, sea la iglesia de Jerusalén, sea la iglesia del siglo I, segundo, tercero, ¿cuántos llevamos? 21, hasta el 21, el Señor conoce la situación y las obras de las iglesias, de sus hijos. Nada pasa desapercibido. Tal vez ahorita muchos cristianos, creyendo que ya entre tantas religiones que hay, entre tantas denominaciones y entre tantos estilos de adoración, pues lo que hagamos o dejemos de hacer no afecta tanto. Nuestro estilo de adoración, nuestros cultos, el énfasis que hacemos, pues puede ser diferente a otras, pero al final todos tenemos al mismo Dios. Todos adoramos al mismo Dios y no afecta. Este mensaje, por eso vuelvo a hacer énfasis en que tiene oídos hoy. Este mensaje es una advertencia. Esa espada aguda en este momento sigue advirtiendo, pero llegará el momento en que haga juicio, que emita sentencia contra todas esas iglesias, congregaciones, falsos maestros y enseñanzas que dicen que no importa, que la iglesia puede adecuarse, que puede adaptarse a las nuevas necesidades, que vivimos en una generación diferente. Incluso hay quien critica y dice, ¿cómo pueden ser tan arcaicos y tan retrógradas como para pretender que el mismo mensaje de hace más de 2000 años siga teniendo actualidad y vigencia a la gente del siglo XXI? La Biblia es muy clara, todos los que estamos aquí hemos estado ya en las clases y lo hemos reiterado una y otra vez. El mensaje es el mismo. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por los siglos. El mensaje no se puede suavizar. El Evangelio no tiene disolventes, no se puede diluir y mezclarse entre todos los sabores de la actualidad. El sabor Evangelio debe ser auténtico y debe seguir siendo el mismo. Entonces, es relevante que digamos, yo conozco tus obras. De esta iglesia, de todo el pueblo del Señor que verdaderamente le alaba y que el Espíritu Santo mora en sus corazones y en sus cultos, es necesario que lo recordemos hoy y siempre, mis hermanos. Se acabe este discipulado, venga otro, independientemente de lo que estudiemos, no podemos olvidar que el Señor está con ojos de fuego y que su espada está desenvainada para hacer justicia a través de su palabra. Entonces, primer conclusión, invitémonos pues a un profundo análisis de conciencia, tanto en lo personal como a nivel de iglesia, para que tengamos muy presente esto. Sí, efectivamente, yo conozco tus obras, y luego le dice, y sé dónde moras. Por eso les puse todas las versiones, porque quiero que me ayuden a hacer una, obviamente no va a ser válida la que nosotros demos, sino la que la misma Biblia se interprete a sí misma. Pero yo les quiero invitar a que hagamos ese ejercicio. En la semana me tuve que enfrentar a este debate. ¿Qué quiso decir el Señor
yo conozco tus obras y sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. No sé cómo lo interprete usted. Yo encontré estas tres posibles interpretaciones, a ver con cuál se adhiere usted, con cuál se identifica más. Puede haber sido que el Señor les dijera así, es la misma frase, pero digamos interpretada. Iglesia de Pérgamo, yo conozco tus obras, tu perseverancia, tu fidelidad, a pesar del difícil entorno en el que te encuentras. Mira nomás, en medio del trono de Satanás, iglesia. Es un mensaje de consideración y decir, yo conozco tus obras y sé cómo batallas. Venga, Señor, unas palabras. Segunda interpretación, pudo haber sido que dijera, yo sé, conozco tus obras y sé que tus obras no son las que debieran, no eres lo perseverante y lo fiel que deberías ser. ¿Por qué? Pues porque mira nomás en el contexto en el que estás. Está bien, no eres fiel, no eres perseverante, pero te entiendo porque estás morando en el trono de Satanás. Cambia, ¿verdad? Diferente. O una tercera opción. ¿Qué tal están tus obras, iglesia de Pérgamo? ¿Perseveras? ¿Eres fiel? Porque yo las conozco. Y sé que a lo mejor es puro activismo. Tus obras no son fruto de la perseverancia y la fidelidad. Y solamente te estás adaptando al entorno en el que vives, que es el trono de Satanás. Oigan, o sea, obviamente le metí como 20 palabras a cada interpretación. ¿Cuál cree usted que sea la que el Señor les está diciendo? No, pues no podemos hacer una votación, ¿verdad? Pero reflexiónenlo y piénsenlo y traten de entender. Sí, hermano, adelante. Una vez un pastor... Porque no se oye en la transmisión. Sí, está bien. Una vez un pastor nos dijo, la Biblia es un manual de vida, ¿verdad? Entonces, ahorita usted está, yo en la semana he estado oyéndolo, ¿verdad? Cuando dice de las iglesias, pero quizá Dios nos puso ese estudio para ver mi vida, o sea, yo cómo estoy actuando yo, como la iglesia de Pérgamo, como la Éfeso, es mierda. O sea, yo he dejado mi primer amor, estoy yéndome por este lado, pero ¿cuántas personas no hay de que, por ejemplo, dice, yo sé que vives donde vive Satanás? ¿Cuántas personas? Yo lo digo porque tengo 7 hermanas, 6. Sí, a veces hacen cosas buenas, o sea, son misericordiosas, pero de repente nos vamos por otro lado. Sabemos que estamos haciendo mal, pero nos creemos muy cristianas. Y por lo regular, se lo digo así, a ver si no ofendo a nadie. Yo estuve trabajando en una iglesia que es cristiana. Y el pastor, uno de los pastores, porque la mayoría, o algunos niños, sus papás son pastores, y entonces se llevan a los niños a donde tienen que ir ellos, y entonces quieren que les pongan buenas calificaciones. ¿Por qué me le vas a poner malas calificaciones? O sea, o estamos haciendo bien las cosas, o estamos haciendo malas cosas. No creo que el pastor sepa, no estoy actuando bien, si me llevo a mi niño. ¿Sí me explico? Ahora, es una iglesia católica cristiana y esto y lo otro, y entonces dejan fuera a los niños que no pagan colegiatura. O sea, y se lo dicen ahí en su cara, evidenciándolos. Entonces digo, ¿dónde quedó la misericordia? ¿Dónde está esto? Entonces, todos estos mensajes son para nosotros como personas. Así es. ¿En dónde estamos? ¿Qué parte de esa iglesia soy yo? ¿Verdad? Claro que sí. Ese es el propósito, hermana. Y gracias a Dios porque se está cumpliendo. Desde un principio dijimos, de todas las iglesias vamos a tener que sacar una enseñanza, y el que no lo haga es porque no está abriendo sus oídos, no tiene sus oídos dispuestos. Efectivamente, mi hermana, esa es la razón, y va a ser la conclusión de hoy. ¿A quién le estás dando pues el trono? Si verdaderamente, porque vamos para allá. La aplicación de este pasaje va a ser esta. Ellos estaban viviendo en el trono de Satanás por todas las razones que ya dijimos al principio. Actualmente, vivimos en un entorno similar o muy diferente al de Pérgamo.
Tal vez aquí no hay culto imperial todavía, nos salvamos porque estábamos a punto, pero no hay una adoración a una persona como tal, pero sí hay infinidad de cosas. ¿Quiénes nuestros dioses actualmente? Analícenlo. Todo. Por supuesto que el dinero. Todo se mueve por dinero. Todo lo que la persona hace y en donde más empeño pone es porque necesita el dinero, el recurso. Ese es nuestro Dios. Ahora, algunos dioses menores tal vez no están del tamaño de Zeus, pero sí chaparritos o chiquitos muy minúsculos que se logran infiltrar muy sutilmente y ahí están en nuestro trono de nuestro corazón, desplazando a quien debe de estar en el trono. La tecnología, mi carro, mi trabajo, mis ídolos de internet o del deporte, mi familia, mi propio esposo, mi propia esposa puede estar desplazando al primer lugar de Dios. Como dice usted, el mercantilismo, el interés, ¿cuáles son las implicaciones? Este mundo no ha dejado de ser el trono de Satanás. No se diga templos, a todo mundo, a todos lados, idolatría, y hasta siguen surgiendo nuevos ídolos, ¿sí? Y cada vez con mayores adeptos, siendo que Dios reclama adoración y Dios es un Dios celoso. Entonces, aquí, en nuestro contexto, en nuestro entorno, no estamos en una situación distinta a la que tenía la iglesia de Pérgamo. Dice Efesios 2 que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos pecados, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando? De Satanás. Todo el pecado que muere el mundo, que comete, es porque Satanás está reinando en el mundo. Tenemos que saberlo, como decía la publicidad de ayer, que la iglesia está trabajando y está viviendo en un mundo donde no le pertenece. Como dice el corito, es hermoso, este mundo no es nuestro, aquí vivimos, pero nos iremos, nuestro reino es celestial. Jesús se lo dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, no esperes que ahorita vengan mis súbditos y te latiguen, no, mi reino es de otro plano. La iglesia está viviendo en medio del trono de Satanás. También Juan 12:31, hablando Cristo mismo, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es? Satanás es el príncipe del mundo, aunque nos duela reconocerlo, ¿sí? Estamos en un territorio enemigo. Por eso dice en 1 Corintios que somos embajadores. El embajador no es un país donde trabaja, va a un país extranjero y ahí representa a otro reino, a otro gobierno. Eso es, por eso dice somos embajadores en el nombre de Cristo, ¿sí? Estamos de peregrinos. ¿Se han oído esa frase? Extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Pablo también le dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales, está hablando de los que se pierden, de los pecadores, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿De quién está hablando? De Satanás, ¿sí? Seguimos en el mismo contexto, seguimos moviéndonos en un mundo que no nos pertenece y por tanto este llamado es igual que fue para Pérgamo, para nosotros. Independientemente de la interpretación que usted le quiera dar, quiero decirle que las tres nos ajustan. Así que no se preocupe, ay, perdí, no. Todos ganamos porque el Señor está hablando. Cualquiera de las tres interpretaciones que usted le dé, se le ajusta, ¿sí? Habrá cristianos perseverantes y fieles que a costa de todo luchan, como vimos en la sesión anterior, con una persecución tal vez no al extremo de la muerte o de la cárcel, pero es una persecución porque se cuesta levantar la voz en las escuelas, los jóvenes que son cristianos, que tienen que defender lo que les han inculcado en su casa, tal vez no tienen todavía los recursos mentales, académicos, sobre todo espirituales, el respaldo de una vida de meditación y de estudio de la palabra de Dios, para con toda calidad apologética rebatirlos, se lo echan encima. Nuestros jóvenes a veces se tienen que quedar callados. Cuando todo el grupo, sí, que la LGBT y no sé ¿qué hacen? No los podemos mandar hacia la guerra. Por eso la importancia de enseñarnos, hermanos, y no en la iglesia. No espere que allá pongan un grupo de jóvenes, no, usted es el papá, usted es el que los tiene que enseñar. Aquí está el manual.
¿Sí? Usted primero, para que sus hijos lleven nutrición espiritual, no nomás échenle lonche saludable, échenle nutrición espiritual también de lonche cuando se va a la escuela. Porque incluso, como dice la hermana, escuelas que supuestamente son cristianas, imagínense usted todas las luchas que viven en las escuelas seculares donde está tan corrompido. Entonces, ya está, se me olvidó que estaba diciendo. En ese entorno está viviendo la iglesia actual. No podemos decir que estamos en una situación diferente. Es el mismo llamado a ser fieles y a depender de Dios. Así como en Pérgamo el trono lo ocupaba Zeus, o tal vez lo ocupaba César, o tal vez lo ocupaba la cultura, o tal vez lo ocupaba Asclepio. Los que llegaron todavía no saben de lo que estoy hablando, ven el video. ¿Quién ocupa el trono? En este momento de nuestra iglesia y en lo personal, de nuestros corazones. Ahí está la conclusión, no hay letras. La imagen es más que evidente. ¿Quién ocupa nuestro trono? Y es muy fácil que ahorita, así como la iglesia de Pérgamo, digamos, es que moró en el trono de Satanás, digo, en donde Satanás mora. Y no es que se apellidaba Mora, no, es que donde vive Satanás. Está el trono de Satanás aquí. Por eso, Señor, mira, tú conoces mis obras. Tú ves que me esfuerzo, tú ves que trato de ser perseverante, pero ve el contexto. A Dios no le importa el contexto. Ningún contexto fue tan adverso como lo fue para Jesús. Y ninguno tan difícil para la iglesia como lo fue para la iglesia primitiva. Donde hubo mártires, donde hubo sangre derramada por causa de su nombre. De eso se va a tratar el próximo estudio. Has retenido mi nombre, has guardado mi fe. De eso vamos a estudiar la próxima semana porque se nos está terminando el tiempo, pero nos quedamos con esto. Entonces no culpemos al entorno, no culpemos que estamos en medio de un reino extranjero. Nunca se nos engañó, siempre se nos dijo, y si nos dijo que íbamos a estar odiados por el mundo. El mundo aborreció a Jesús, él mismo nos lo dejó dicho. ¿Cómo esperan que ustedes les vayan también? Preocúpate, iglesia, cuando el mundo te ame, cuando tengas templos llenos, arcas llenas, dinero rebosando en la cuenta. Algo estás haciendo mal, porque dice que el mundo nos aborrecerá. Y si no nos aborrece es porque le estamos dando por su lado. Estamos siendo una iglesia condescendiente, así se llama el capítulo que estamos estudiando. Pérgamo fue una iglesia condescendiente, ya más o menos se imaginan cuál era la interpretación para Pérgamo. Las condenaciones que vamos a ver en la próxima sesión nos hablan de eso, de que le dieron demasiada entrada a las enseñanzas del mundo, al pecado. ¿Qué tanta entrada le estamos dando? Porque le estamos dando. Al que me diga que no, el pastor me invita a comer, él dice que dice, yo no. El que me diga que no le ha dado cierta entrada al mundo, pues, o vive en otra dimensión, ¿qué tanta? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de justificación que podemos tener? Señor, estoy viviendo en un entorno muy difícil, tú sabes mi situación y no puedo más, esto es mi límite, de veras es nuestro límite. Analícelo. Si tiene oídos para oír, oiga. Y esa es una de las mentiras favoritas de Satanás. Tú tranquilo, no puedes contra el mundo. Tú adécuate. No se dice adecuate, se dice adecuate. Amóldate, mimetízate, que no te notes. ¿A qué quieres persecución y pedradas en tu templo y en tus cultos? Tranquilo, tú alaba y no pasa nada. A Satanás le conviene que la iglesia se encierre, que no salga, que no levante la voz, que se amolde. En ese momento fue el arte, la estatua de Zeus, una de las 7 maravillas del mundo. Fue la cultura, la biblioteca de más de 200,000 ejemplares. Fue la ciencia, la medicina. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Verdad? Ven y compra tu milagro. ¿Cómo dicen? Para de sufrir. Todo eso existe ahorita, hermanos, con otros nombres, con otras efigies, pero igual o hasta peor de descaradas. Todo eso puede estar desplazando el trono que Dios ocupa, que debe ocupar el Señor en la iglesia y en nuestras vidas, como ya lo están haciendo infinidad de congregaciones. Estuve investigando y hay iglesias en Estados Unidos que dedican los énfasis por mes. En lugar de hoy vamos a estudiar Corintios, este mes vamos a estudiar no, ¿saben qué hacen? Temáticas de películas o de obras teatrales de Broadway.
va a ser el mes de Harry Potter, por decirles un ejemplo, ¿sí? De cosas así. Y todo temático, los niños pues les ponen trabajitos de esos, sí van y alaban, pero todo con la temática de esa película de Alicia en el País de las Maravillas y cosas así. Las canciones cada vez se infiltran más en la adoración. En Estados Unidos hay muchos casos, pero como no conocemos las canciones, pues no tenemos casos muy sonados. Aquí en México tengo algunos. Los que oyen radio y les gusta un poquito la música secular. La canción de Entra en mi vida de Sin Bandera, la cantan en los cultos. ¿Por qué? Pues porque se parece poquito a un mensaje así: entra en mi vida, yo te lo ofrezco, te abro las puertas, no sé quién la ha oído. No lo busquen porque luego se pasa mucho tiempo ahí, pero créanmelo, en YouTube están cultos cantando Entra en mi vida. Otra, Aquí estoy yo, que también era de uno de Sin Bandera y Alex Sintek. Aquí estoy yo para hacerte feliz una vez más, te entrego mi corazón. Se parece, pero se lo está diciendo una muchacha. Ah, no, pero tiene algo de espiritual. Véngase a la iglesia. Lo que es no saber, lo que es desconocer. Como decía mi mamá, el que no conoce a Dios donde quiera se anda hincando. No ven la escritura, no ven la Biblia, pues por eso cualquier cosita motivacional, lo máximo. Y así por el estilo hay otros que no vale ni la pena mencionar. Aquí está la verdad. La iglesia de Pérgamo tuvo que ser confrontada con esa espada todavía de advertencia, pero que en su momento fue de juicio. Aquí está el llamado para nosotros, que el Señor nos abra los ojos y el entendimiento, para que así como la hermana lo resumió muy bien, mi hermana Ana Luisa, las tres cosas embonan perfectamente. Si hemos dejado la pasión de nuestro primer amor, y ante cualquier persecución como la de Esmirna, quitamos de su trono al Señor, fíjense cómo la conexión de los tres estudios, estamos a tiempo, porque la advertencia sigue siendo todavía a tiempo. Aquí estamos, que el Señor nos dé sabiduría para poder proceder. Y que Dios nos bendiga la próxima sesión. La siguiente frase: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Vamos a ver hasta dónde estamos en esa intención. Dios les bendiga.